Los participantes del Mediterránea Xàbia Forum Destins Sostenibles, reunidos en Xàbia, Comunitat Valenciana, el 26 y 27 de octubre de 2017, Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, manifiestan: el turismo es uno de los principales motores económicos en el Mediterráneo y un factor clave de desarrollo. Apostamos por el mantenimiento de esta industria y entendemos su crecimiento global como una oportunidad de la que no podemos permanecer al margen. Bien gestionado, el turismo nos ofrece más y mejores oportunidades, dinamismo cultural y social y un aumento transversal del bienestar. Ahora bien, somos conscientes de que comporta una serie de riesgos, los efectos de los cuales ya hace algunos años que se manifiestan en diferentes grados de gravedad: destrucción del territorio y de hábitats de alto valor, empleo de mala calidad, vulnerabilidad asociada al monocultivo económico, retroceso cultural de las comunidades receptoras, agotamiento de recursos naturales, conflictos sociales, etc. Los destinos representados en Mediterránea Xàbia Forum, y también aquellos que no lo están, pero que pueden compartir los principios de esta declaración, reconocemos que la sostenibilidad, entendida como el punto de equilibrio duradero entre la industria turística y el patrimonio natural y paisajístico, la pervivencia de la cultura propia y una economía diversa, justa y generadora de riqueza para las personas y los territorios, no puede ser una fórmula vacía de contenido. Es la hora de tomar decisiones útiles y valientes, con el máximo consenso entre todos los agentes implicados, pero sabiendo que tenemos la responsabilidad de proteger lo que nos ha hecho llegar juntos hasta aquí, lo que determina nuestra identidad como pueblo mediterráneo y está al fondo de cualquier proyecto del cual queremos ser protagonistas y no espectadores. La responsabilidad que tenemos no admite ser aplazada. Nos encontramos en un punto en el que ya hemos hecho correr suficientemente el problema de generación en generación. Ahora está en nuestras manos y lo que decidamos hacer o no hacer condicionará nuestra vida en los próximos años. Conservar nuestro patrimonio natural y cultural no implica perjudicar el negocio turístico, sino que garantiza su continuidad en el tiempo sin desperdiciar lo que nos ha dado nuestra posición de privilegio en el mercado durante los últimos 50 años. Limitar y racionalizar los usos de los parajes y recursos de más valor no significa impedir que se disfrute de ellos, sino que es la única vía para que lo podamos hacer todas y todos para siempre. Este es el lugar que queremos y en el que deseamos vivir, trabajar y continuar nuestro proyecto común. Y es un lugar frágil e insustituible. Para conseguir un entorno más sostenible, contamos con la vía normativa, que ha de ser recorrida y en la cual todas las administraciones implicadas hemos de colaborar de manera eficaz, reclamando e invirtiendo los recursos económicos y humanos necesarios para que las buenas intenciones no se queden solo en tinta sobre papel. Pero también, y sobre todo, contamos con la vía didáctica. Para que nuestro patrimonio sea protegido, ha de ser estimado y para eso ha de ser conocido. Favorezcamos y participemos, por tanto, en las labores del conocimiento y la cultura, de la investigación y la divulgación, para que el convencimiento sea la clave de nuestro éxito. Una sociedad más sostenible ha de ser también una sociedad más igualitaria e inclusiva, más amable y responsable, también desde el punto de vista económico. Hemos de garantizar que el turismo genere empleo de calidad, dignamente remunerado y suficientemente formado, que permita a sus trabajadores cuestiones tan elementales como llevar a cabo un plan de vida o contribuir de manera proporcionada al sistema en el que se inscriben. Hemos de perseguir las trampas y sacar del tablero a aquellos que adulteran la competencia. Y que haciendo uso de los recursos de todos, de aquellos que da la naturaleza, pero también los que proveen las administraciones con el esfuerzo conjunto de la ciudadanía, buscan su beneficio por cualquier vía, explotan a los más débiles, perjudican a quienes sí cumplen las normas y aportan muy poco a cambio. Apostemos por la diversificación económica y hagamos que nuestras excepcionales condiciones de vida se conviertan en un polo de atracción del talento y la economía de la innovación. Pongamos las condiciones para que los miembros más preparados de nuestras sociedades puedan desarrollar aquí su trabajo y no tengan que irse. Y al mismo tiempo, cuidemos del sector primario como generador de riqueza y preservador del medio. El cambio climático es el mayor reto al que nos enfrentamos. Ningún individuo del mundo puede sentirse ajeno, especialmente en áreas tan sensibles como la cuenca mediterránea, donde las sequías, la deforestación,
El aumento del nivel de las aguas, los incendios o la pérdida de biodiversidad nos pueden llevar a un cambio de modelo de consecuencias dramáticas. Cada pequeña batalla que ganemos es de gran importancia. Hagamos una gestión racional de la movilidad, los recursos energéticos y la conservación del medio. Favorezcamos activamente la investigación y seamos permeables a las prácticas y avances que podamos aplicar en el día a día de nuestra gestión. Por último, los pueblos mediterráneos somos los depositarios de una cultura milenaria, origen de la visión del mundo y el desarrollo de gran parte de Occidente y Oriente. Ese tesoro se manifiesta de igual manera en Homero que en la rama más joven de un olivo. Se manifiestan las lenguas que hablamos, el nombre de los vientos y las naves, lo que hacemos, lo que escribimos y lo que construimos. No confundamos hospitalidad con aculturación, ni asumamos que para ser gratos al viajero hemos de renunciar a las expresiones más valiosas del yo que compartimos. Seamos abiertos y hospitalarios, pero singulares. Pongamos en valor lo que somos como clave para establecer las reglas que más nos convengan, las que garanticen que los destinos mediterráneos continúen siendo un espacio privilegiado en el que el negocio turístico sea sinónimo de prosperidad sin que tengamos que lamentarnos de nada. El trabajo es exigente, pero si somos capaces de estar juntos y de apoyarnos en alianzas duraderas, estaremos más cerca de cumplir con responsabilidad el papel que nos ha tocado jugar en la larga, compleja y apasionante historia del Mediterráneo. Muchas gracias.